Bienvenidos a Fichitas Presidenciales. Les saluda Teófilo Huerta, quien no es un historiador, sino un apasionado de la historia. Bienvenidos a esta emisión, prácticamente penúltima, de Fichitas Presidenciales. En esta ocasión vamos con una fichita, la de Andrés Manuel López Obrador. Por fin llegamos al presente, que pronto será también pasado, ¿no? Estamos a unos días. Bueno, pues voy a la fichita de Andrés Manuel en el Word. ¿Qué tenemos? Que su presidencia va de 2018 a este presente, 2024, que su nombre completo es el mismo, Andrés Manuel López Obrador, que nació en Tepetitán, Tabasco, el 13 de noviembre de 1953. Bueno, aquí de partida, él es escorpión, yo soy escorpión, él es el primer presidente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, yo provengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, entonces es algo curioso tener un presidente que provenga de la escuela en donde uno estudió y de el signo zodiacal. Padres de Andrés Manuel, Andrés López Ramón y Manuela Obrador González. Hermanos, José Ramón, José Ramiro, Pedro Arturo, Pío Lorenzo, Candelaria Beatriz y Martín Jesús López Obrador. Eh, Perfil, personalidad, detalles, en lo que he recabado hasta el momento y básicamente en esta fichita pues ha sido mucho la vivencia, claro, desde que empecé a generarlas y prácticamente desde el año 2000 fundamentalmente, además de la bibliografía, hemerografía, ahora páginas internet, etcétera, pues es lo que yo también percibo, rescato, no solamente de lo que apunto, sino hasta por ahí alguna nota de noticiario. A veces se me va a decir, ay, bueno, exactamente esto fue de un noticiario, o luego lo reviso de todos modos en el periódico, ya sea por internet, etcétera, ¿no? Pero entonces poco a poco ciertas valoraciones que van con respecto al perfil. No son, hay presidentes que han tenido unas, ¿qué serán? Aquí son como 15 características, otros han tenido el doble, ¿no? Porque he reunido muchos datos y pues así lo han calificado, sobre todo a los antiguos con los cuales uno no se relacionó. Ya en los modernos, pues es combinado tanto de las fuentes documentales como de la apreciación personal de uno. Bueno, sencillo, carismático, tenaz, terco, provocador, esquivo, astuto, simulador, irónico, sarcástico, provocador, trabajador, incansable, vengativo. Inspiradores: Benito Juárez, Francisco Madero, Lázaro Cárdenas y hasta Martín Luther King. O sea, los tres básicos de nuestra historia mexicana, de presidenciables, ¿no? Benito Juárez, Madero y Cárdenas, y del extranjero Martín Luther King. Creencia, el cristianismo en general, no ha dicho él exactamente soy católico o soy protestante o esto, pero ha hablado mucho de Cristo, y entonces en ese sentido, pues hay una afinidad con el cristianismo. Aficiones, puede que haya más, ¿eh? Si le rasca uno, pero se sabe que, bueno, es apasionado del béisbol, ¿no? Y le trató de dar un impulso especial. Lecturas de Carlos Pellicer, el poeta, León Tolstoy, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, obviamente, y mucho de la historia de México, ¿no? Se ha metido mucho a la historia de México. Estudios, la primaria Marcos Becerra en Tepetitlán, allá en Tabasco. Secundaria y preparatoria también en Villahermosa, Tabasco. La licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesión: político y nada más que político. Oficios y cargos previos: director de estudios sectoriales de la Secretaría de Promoción del Estado de Tabasco, profesor de pedagogía en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
titular del Centro Coordinador Indigenista Chontal de Nacajuca, delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista, el INI, allá por 1977, delegado estatal de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, el COPLAMAR, en 78. Profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Tabasco, 79, titular del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, CEPES, del Comité Directivo Estatal del PRI, ¿sí? Del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, coordinador de campaña a gobernador de Enrique González Pedrero en 1982, su gran maestro, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 1983, director de promoción social del Instituto Nacional del Consumidor en 1984. Otra coincidencia personal, yo trabajé primero allí, después él y luego yo otra vez. O sea, curiosamente no me tocó trabajar cuando estuvo él, sino antes y después. Presidente del Partido de la Revolución Democrática, fundado pues, por toda esta corriente democrática de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, pero fue presidente del PRD en Tabasco en 89. Luego presidente del PRD nacional de 1996 a 1999. Jefe de gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2005, autoproclamado mediante una convención a mano alzada, presidente legítimo de México en 2006 en contraposición al triunfo de Felipe Calderón. ¿Vamos bien? Bueno, logros previos, no, esto me lo salto, es mucho rollo. Padrino político, Enrique González Pedrero, su gran maestro, y también, de alguna manera, Carlos Pellicer, que además de poeta, tuvo alguna cuestión también de política ya en su nativo Tabasco. Militancia partidista, Partido Revolucionario Institucional de 1976 a 1988. Partido de la Revolución Democrática, PRD, de 1989 a 2012. Y Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, de 2014 a la actualidad. Tuvo varias candidaturas presidenciales fallidas, la del 2006 en que perdió por medio punto frente a Felipe Calderón, totalmente impugnadas, sospechosamente ahí varias cosas, se hizo el plantón, se hicieron muchas circunstancias, impugnaciones, pero no prosperaron, y bueno, quedó a un lado cuando parecía que prácticamente podía asumir. Estuvo totalmente parejo, Calderón. Fue un empate técnico y pues por medio punto, ¿no? Y llevaba en las encuestas delantera, pero curiosamente, él mismo se ha dicho mucho, el enemigo número uno de López Obrador es López Obrador. Entonces, resulta que no asistió al primer debate de aquella ocasión, lo cual restó puntos. Después se fue muy fuerte contra la institución presidencial, contra Vicente Fox, diciéndole a cada rato, ya cállate, chachalaca, cállate, chachalaca, cállate, chachalaca. Entonces, bueno, pues es un presidente. Entonces, eso de decirle chachalaca también le restó puntos. Entonces, quizá ahí perdió, además, pues ese medio punto, que si no lo hubiera perdido, entonces ya con el empate más real, quizá ganara, ¿no? O hubiera salido él ganando hasta por 0.1, 0.1, pero hubiera ganado. Así que la llevaba de ganar, él mismo se hizo harakiri y después también sospechosamente pudo haber existido alguna cosa de fraude o de favoritismo por Calderón. La otra candidatura presidencial fallida en 2012 quedó cerca de Peña Nieto, pero a más de 5 puntos. Entonces, bueno, ahí ya varió un poco la cosa. Bueno, entonces luego ya se lanza en 2018 y tiene pues ya un cúmulo de competidores tremendo. Desde esas fechas viene creciendo las cantidades de aspirantes presidenciales, ¿no? Va a llegar un momento dado en que los más de 120 millones de mexicanos, creo que ya cerca de los 130 millones,
pues vamos a ser, este, prácticamente todos aspirantes a la presidencia, ¿no? Bueno, quitando a los niños, a los menores de edad, pero a partir de los 18 años, todos los mexicanos vamos a ser aspirantes a la presidencia, porque cada vez esto es voluminoso. En Morena, que fue un movimiento que empezó a crear después de la división del PRD, curiosamente, desgajamiento en el PRI, desgajamiento fuerte, nace el PRD. Desgajamiento en el PRD, nace Morena. Entonces Morena, pues sí, auténticamente es un partido nieto del PRI. De ahí se entienden muchas cosas. Ahora bien, es del PRI también antiguo, no neoliberal, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. Eh, entonces, en este movimiento que crea él, el Morena, compitió de alguna manera, o declinaron antes, más que nada, declinaron un José Francisco Mendoza Saucedo, que no ha sido relevante, al menos en esta expectativa de panorama político importante presidencial, y también declinó en aquel entonces, hace 6 años, Gerardo Fernández Noroña, quien volvió a repetir en la competencia interna de Morena. Bueno, ahora incluso cobijado como de Partido del Trabajo. Pero en aquel entonces había declinado sus intenciones Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Que ahora es presidente de la mesa directiva del Senado. Eso fue internamente. En la parte de enfrente, los vecinos de enfrente, por el PAN, estuvieron muchos. Por ejemplo, Rafael Moreno Valle, que después murió en un accidente con su esposa en un helicóptero de Puebla para acá. Miguel Márquez Márquez, Ernesto Rufo Apel, que había sido pues aquel que ganó la primera gubernatura opositora, parte del PAN. Miguel Ángel Yunes Linares, el papá y el suplente del actual senador que ha votado a favor de las cosas que se han propuesto en la Cámara de Senadores. Ahí andaba Miguel Ángel Yunes Linares queriendo ser candidato presidencial por el PAN y Juan Carlos Romero Hicks, pero todos ellos declinaron. La que no declinó fue Margarita Zavala, sino que, bueno, declinó hasta cierto punto, renunció en sí al mismo partido, aunque ahora otra vez anda por allí, no sé si anda ya oficialmente panista o que ya no se entiende, pero renunció y se fue como independiente. Y entonces le dejaron el camino libre y elegido por consenso Ricardo Anaya. En el PRI, el antiguo partido hegemónico y mandón, pues también había habido algunos que se descartaron, como Ivonne Ortega, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño Mayer, Enrique de la Madrid, que volvió a pintar hace un año, José Narro Robles, el rector, y Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Que anda otra vez ahí de diputado, y Erubiel Ávila, ¿no? Que también ya renunció al PRI, y ahora anda también en el verde ecologista. Bueno, esos se descartaron, y el elegido por consenso fue un no priista, no partidista, José Antonio Mid, pero que había hecho trabajo tanto en el PAN como en el PRI. Ahí quedó José Antonio Mid. Por el partido que acaba de desaparecer, el PRD, allí resulta que andaba, curiosamente todavía, o sea, andaba Silvano Aureoles, que hace un año volvió a tocar la puerta, todavía Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Ya una cosa obsesiva, y Graco Ramírez, ¿no? Insinuados, más que nada, ellos no exactamente que hayan levantado totalmente la mano, a veces es la prensa la que empieza a calentar las cosas, pero fueron insinuados. Y también Marcelo Ebrard, todavía por el PRD, o sea, él no se deslindó del PRD de inmediato, sino posteriormente, ¿no? Entonces, ahí andaba queriendo hacer la competencia. Y el que iba a quedar por el PRD parecía ser Miguel Ángel Mancera, pero a la mera hora el partido se sumó
a una alianza, entonces, y no a la del Morena, ¿no? Curiosamente. Entonces, no hubo realmente candidato por el PRD. Parecía que las tenía todas ganadas Miguel Ángel Mancera, el cual también hace un año volvió a tocar la puerta. Vean cuántos hay que vuelven y vuelven y vuelven de todos los partidos y colores, hasta que a algunos se les hace, ¿no? Este, también para el Partido Verde Ecologista, este, ah, qué cosa tan curiosa aquí. Bueno, tampoco estaba como insinuada la científica Julia Carabias y después interesado un Carlos Puente, pero el Partido Verde también dijo yo no voy solo, sino que me adhiero. En ese entonces el Partido Verde se adhirió todavía al PRI. No fue con Andrés Manuel, ¿eh? Apenas ahora. Yo estaba todavía con la sensación de que se había ido, pero no, ahorita voy a repasar de todos modos. Por si tengo aquí un error, ahorita voy a los resultados. Por Movimiento Ciudadano, que en la anterior se había sumado a la izquierda y toda la cuestión, en este caso también va, pero no se suma a Morena, ¿no? Sino que se suma al PAN y a su candidato. Y el único que se había insinuado y fue descartado fue Javier Corral, el exgobernador de allá de Chihuahua y que ahora está con Morena y está como senador, ¿sí? Como senador, y está, según eso, prófugo de la justicia de Chihuahua, ¿no? Pero bueno, porque la actual gobernadora de Chihuahua lo persigue, ¿no? Javier Corral. Y ahora, bueno, ahora está totalmente aliado a Morena y a la nueva presidenta que va a llegar. En aquel entonces pudo haber sido candidato presidencial, pero el partido también optó por coalición con el PAN. El partido Nueva Alianza estaba interesado otra vez Gabriel Cuadri, que volvió a tocar la puerta el año pasado, por tercera vez. Gabriel Cuadri, por el PANAL, pero PANAL también se fue con el PRI, ¿no? Con MID. Y luego tenemos, por encuentro social, se mencionaba a Cuauhtémoc Blanco, el futbolista, como aspirante presidencial para esta gestión actual, ¿no? Obviamente no llegó, como tampoco llegó Hugo Eric Flores Cervantes, porque además este partido declinó a tener candidato para sumarse, sí, aún siendo un partido de alguna manera de derecha, con Morena. Y entonces tenemos que hubo también muchos independientes, hasta 74 aspirantes independientes, 74 mexicanos que querían ser presidentes. Entre ellos Jorge G. Castañeda, Juan Ramón de la Fuente, ¿sí? El rector, el exsecretario de Salud, el exsecretario bueno, el excomisionado allá ante la ONU y próximo secretario de Relaciones Exteriores con esta nueva gestión que va a entrar. Juan Ramón de la Fuente, un poco descartado, o sea, como que había interés, empezaban a mover las aguas, pero realmente no se movió mucho. En cambio, por ejemplo, Emilio Álvarez y Casa, sí, pero él declinó totalmente y ahora también hace un año se le veía en el equipo de Xochitl Gálvez. Armando Ríos Peter, María de Jesús Patricio Martínez del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista ya sin armas ni nada, quiso entrar dentro del aspecto democrático y alzó la mano una de las zapatistas, María de Jesús Patricio Martínez, pero pues no alcanzó el registro, no cubrió los requisitos como ninguno de los otros. Edgar Portillo, más Pedro Ferriz de Con, que también haciendo mucho ruido, ya salió de los medios tradicionales, hubo problema de censura con Peña Nieto, y luego fue a parar ahí en las redes sociales, en su propio canal independiente, y ahí anda muy pegado con Alarraqui y haciendo ruido muy de parte de los conservadores que se dice ahora. Entonces, Pedro Ferriz de Con alzaba la mano para ser presidente de México independiente. Pero todos les dijeron, nanay.
y nada más 2 entraron, y entraron con calzador. Uno incluso tuvo que meter como amparo, que fue Jaime Rodríguez el Bronco y Margarita Zavala, que había renunciado al PAN, ¿no? Entonces, ellos 2 independientes. Muy bien. Lemas de la campaña de Andrés Manuel López Obrador: juntos haremos historia y por el bien de todos, primero los pobres. Dos de los lemas que desde ese entonces vienen. Corriente política: socialdemocracia pragmática, izquierda democrática, y algunos califican esto de populismo, como populismo fue también lo de López Portillo. Déjenme ver si tengo por ahí clientela. Sí, sí, sí. Raúl, no te despegues, ¿eh? Raúl Figueroa Mendiola, por fin. Sí, exactamente, ahí andamos. Muy bien, dejen ver si hay alguien más por aquí. Sí, Mari Carmen Figueroa, saludos. Y bueno, los Figueroa aquí atendiendo los videos. Bueno, ya me perdí con la fichita de Andrés Manuel. Ay, ya estoy abriendo otra cosa. Bueno, ideario político: el humanismo mexicano, concepto novedoso. Como Fox había inventado también algo sobre rostro humano, ¿no? Política con rostro humano, algo así. Pues acá es el humanismo mexicano. Economía moral, nacionalismo republicano, república amorosa, que se mencionó mucho, y que Xochitl Gálvez se le estaba robando ahora, el año pasado, ¿no? La cuestión amorosa. Revolución de las conciencias, que es pertinente, ¿eh? Es muy importante, incluso eso lo buscó un poco Luis Donaldo Colosio con aquel discurso del Monumento a la Revolución, ¿no? La cuestión de la revolución de las conciencias, no una revolución armada, sino a partir de nuestra conciencia social, hacer un cambio, una transformación. Y obviamente, entre el ideario, la bandera mayor, ¿no? La cuarta transformación en la historia de México. Su jefa de campaña fue Tatiana Cloutier, ¿no? Cosa curiosísima, la hija de aquel luchador, aquel candidato del PAN en la elección de Salinas de Gortari y de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Su hija fue la jefa de campaña, Tatiana Cloutier, y que próximamente también andará todavía por allí en alguna función ya no tan de gabinete importante, pero sí del ampliado. Bueno, tenemos el equipo de campaña, aparte de la jefa, estuvo Jade Kolpolensky, aquella mujer que su nombre real deriva pues de un expresidente, ¿no? Si no me equivoco, pues tiene que ver con Ávila Camacho, ¿no? Con Manuel Ávila Camacho, por ahí es descendiente del expresidente, pero ella no le gusta que toque en esa situación y hasta se cambió oficialmente el nombre, ¿no? Con una cosa muy rara, como si fuera extranjera. Jade Kolpolensky. Bueno, y que ya también, pues obviamente también fue presidenta de Morena. Alfonso Romo, el empresario, que estuvo al lado al principio, Marcelo Ebrard también estuvo en el equipo de campaña, y Ricardo Monreal. Los comicios se celebraron el 1 de julio de 2018. Esto lo hemos abordado en la otra serie de elecciones, entonces aquí nada más rápidamente porcentajes. Votos nulos el 2%, casi el 3% de votos nulos. Candidatos no registrados, una bicoca, casi 0%, o sea, 0.06%, apenas 30,000 votitos para candidatos no registrados. Margarita Zavala estaba como independiente, pero no llegó ni a la boleta porque renunció antes. Se vio sacudida en el primer debate, fundamentalmente por el propio López Obrador, pero también por Ricardo Anaya, por el Bronco. Pues, sí, la verdad, entre puros hombres, y pues le dio cosa a Margarita Zavala, ¿no? Que ella anda otra vez de diputada, ¿no? Ha estado de diputada mucho tiempo, fue primera dama del país con Calderón y quería la presidencia, ¿no? Quería la presidencia. Bueno, igual que Martita Sagún, pero acá de alguna manera tenía más elementos Margarita Zavala porque había hecho carrera política desde antes, ¿no? Por su parte, por su cuenta. Entonces debió haber aparecido en la boleta, pero no apareció.
quedó borrada por ella misma porque se bajó muy pronto de la contienda y hubo tiempo de sacarla hasta de la boleta. Cosa curiosa, alguien que renuncia a la candidatura ya encarrerados, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a Jaime Rodríguez, apodado el Bronco, es gobernador de Nuevo León, con el 5% apenas de la votación. José Antonio Meade, por Todos por México, esa alianza que constituía el PRI, el Verde Ecologista y PANAL, 16%. Ricardo Anaya Cortés por la Alianza Frente por México, PAN, PRD, desde ahí se habían mezclado agua y aceite, PAN y PRD, más Movimiento Ciudadano, y ni así la pudieron hacer, 22%, y bastante superior, el doble de ese porcentaje, Andrés Manuel López Obrador por Juntos Haremos Historia, Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. 53% de votos, bueno, de porcentaje de votación. Ganador, pues López Obrador, por fin, después la tercera fue la vencida, no le llegó en su madurez, si ahora tiene todavía ahí armas de liderazgo, las tenía pues cuando más joven, ¿no? Maduro, cuando estaba de jefe de gobierno en el DF y todo eso. Su presidente antecesor fue Enrique Peña Nieto. El periodo presidencial que cubre es del 1 de diciembre de 2018 por una reforma que hubo, al 30 de septiembre de 2024. Ascendió al poder a los 65 años, lo va a terminar a los 70. Apelativo formal, pues prácticamente sus siglas, AMLO, ¿no? Ahorita vamos con los motes, ¿no? Pero este es el apelativo. Toma de posesión en el Palacio Legislativo del Congreso de la Unión, con un discurso posterior en el Zócalo capitalino. Residencia oficial, Palacio Nacional. Vean las formas también, en estos dos puntos. Tanto Fox como me parece Calderón, los dos se fueron al Auditorio Nacional a hacer todavía otro discurso, parte del que habían tenido en el Congreso de la Unión. Acá, en lugar del Auditorio Nacional, en pleno Zócalo capitalino. Y la residencia oficial, así como se había roto la cuestión del castillo de Chapultepec por oneroso por Cárdenas, y había hecho Los Pinos, pero Los Pinos pues creció, y y resultó también muy oneroso, muy del lado así, digamos, frívolo, la vida en Los Pinos, y entonces decidió el Palacio Nacional, que también ha tenido críticas, pues es un palacio de la conquista, ¿no? De los españoles, ¿no? Ahora que también viene esta cuestión, pero es emblemático en cuanto a la función de que ahí se asiente el Poder Ejecutivo, ahí se hace la actividad política fundamental, ahí se da el grito de independencia, en fin, tiene muchísimas cosas. Vean, curioso, he dejado en blanco hasta ahorita los operadores políticos de Andrés Manuel López Obrador. Me falta aquí literatura, porque pues sí, es cierto, ha sido él tan concentrador del poder que prácticamente formalmente no hay un operador político detrás de Andrés Manuel. Él es su propio operador político, ¿no? Entonces, mencionar a Marcelo Ebrard, bueno, sí, lo ha cobijado, también lo ha seguido, etcétera, pero no ha sido así un gran operador súper político. Claro, tuvo el cargo de Relaciones Exteriores, pero no es, y ni tampoco cuando el DF, aunque también lo tuvo allí. Entonces, de alguna manera, de manera secundaria, un poco Ebrard, un poco Ricardo Monreal, pero a la vez ellos se tienen que caravanear frente al líder de una manera especial. En cambio, otros operadores políticos con otros presidentes adquieren una fuerza propia, ¿no? Que es lo que hace que el presidente tenga en ellos la confianza de más o menos de balancear cosas o de hacerles caso, ¿no? Por ejemplo, Córdoba, Montoya, con Salinas de Gortari, etc. En cambio, estos otros más opacones como Ebrard y Monreal, pues si no le siguen la orden a López Obrador, pues quedan anulados, ¿no? Entonces,
no son unos operadores así efectivos que se sobrepongan al propio presidente. Entonces sigo dejando un poquito en blanco allí. El gabinete ha estado compuesto, pues, por, como siempre, muchos cambios en un momento dado, conforme avanzan las cosas. En gobernación, hasta 3 secretarios de gobernación. La novedad, una mujer, Olga Sánchez Cordero. Después, Adán Augusto López. Después, Luisa María Alcalde. Permítanme un segundo, nada más, porque aquí hay una pequeña emergencia de la mascota. Este, Luisa María Alcalde, pues la actual. Relaciones exteriores, 2, Marcelo Ebrard Casaubán y Alicia Bárcena. En Hacienda, pues ahí tres, ahí fue muy conflictiva Hacienda. La primera, nada menos que Carlos Manuel Ursúa Macías, que renunció al poco tiempo, no compaginó, iba distanciada su visión hacendaria, y entonces entró Arturo Herrera Gutiérrez, que funcionó, pero después como que le prometieron la luna y las estrellas, el Banco de México, cosas así, y a la mera hora no se dio. Y luego entró Rogelio Ramírez de la O, más discreto y parece que pues funcionando, ¿no? Tanto que va a saltar a la siguiente gestión. Economía, 3, Graciela Márquez Colín, Tatiana Cloutier, que estuvo en economía, pero que también ahí por diferencias, no tanto directas a nivel de persona con López Obrador, sino de alguna acción, incluso relacionado mucho con la aprobación de lo de la Guardia Nacional, adscrita a la defensa, o sea, lo mismo que está pasando ahorita. Había diferencias de Tatiana Cloutier y a lo mejor alguna otra, y con el equipo de trabajo, etcétera. Entonces, prácticamente pidió su salida y llegó Raquel Buenrostro. Bienestar Social, 3, María Luisa Albores, Javier May y Ariadna Montiel, que se queda para la siguiente gestión. Educación Pública, híjole, no ha logrado despegar como debiera de ser. Tuvo una promesa con el primer secretario, con Esteban Moctezuma, que ahora anda de embajador de, de México en Estados Unidos. Y después llegó Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México. Y después ella se va precisamente acá, se viene al Estado de México, y llega Leticia Ramírez Amaya, muy grisácea. No su persona, nada, pero su gestión, su función como secretaria de Educación Pública. En la función pública, 2, Irma Heréndira Sandoval y Roberto Salcedo Aquino. En energía, Rocío Nale y Miguel Ángel Maciel Torres. En comunicaciones y transportes, 3, Javier Jiménez Espriu, Jorge Arganiz Leal y Jorge Nuño Lara. Bueno, incluso precisamente me parece que Jorge Arganiz falleció, ¿no? Uno de ellos falleció. Bueno, medio ambiente y recursos naturales. Tenemos a 3, Josefa González Blanco, Víctor Manuel Toledo y María Luisa Albores. En salud, se la llevó todo el tiempo Jorge Alcocer. En turismo, Miguel Torruco Márquez, todo el tiempo. Trabajo y previsión social, 2, Luisa María Alcalde y Marat Bolaños, que se queda, pero no se queda en trabajo. Parece que ahí hay un movimiento. Bueno, sí se queda. Ya aquí ahorita tendré que revisar. Agricultura, Víctor Villalobos, se llevó todo el tiempo. Desarrollo agrario, Román Meyer Falcón, se quedó todo el tiempo. Esas secretarías que la agricultura es tan importante, pero pues no pintan, ni hablan, ni parece que no hicieran nada, ¿no? Pero bueno, ya ahí quedaron. Seguridad pública, Alfonso Durazo, que también a todos nos bajaba la luna y las estrellas con respecto
a la mejora de la seguridad y después se fue al gobierno de Sonora. Y entonces llegó Rosa Isela Rodríguez, seguridad, que hasta el momento está y se va a ir a gobernación próximamente. Defensa Nacional, Luis Sandoval, y Marina, José Rafael Ojeda. Ente autónomo, pero muy pegado, que es la Fiscalía General de la República, el señor Alejandro Gersmanero, que va a seguir, etcétera, etcétera. Entorno nacional, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, murió José José, Óscar Chávez y Armando Manzanero, estos dos por COVID. También luego murió López Tarso y Chabelo. Murió también Luis Echeverría, el expresidente. El huracán Otis de Acapulco el año pasado. El Checo Pérez, subcampeón de Fórmula 1 el año pasado. Carencia hídrica por bajo nivel en presas en este 2024. Inundaciones en el país en este 2024. Bueno, entorno mundial, la pandemia del COVID, 2020 al 22. Murió Diego Armando Maradona en el 2020, asalto al Capitolio por simpatizantes de Donald Trump en el 21, Juegos Olímpicos en Tokio 2021, muere la reina Isabel II, Reino Unido 2022, guerra Rusia-Ucrania 2022, Mundial de Fútbol en Qatar 22 también, muere Pelé 22, protestas feministas en Irán 2022, el chat GPT, inteligencia artificial en 2022, Katia Echazarreta, primera mexicana en el espacio 2022, protestas por pensiones en París 2023, coronación del rey Carlos III en Reino Unido 2023, terremoto en Turquía y Siria 2023, terremoto en Marruecos también en 23, conflicto Israel, grupo Hamas en el 2023, ya está en la actualidad, masacre en Gaza todo este 2024. Terremoto en Japón 2024, intento golpista en Bolivia 2024, crisis postelectoral en Venezuela en 2024, hasta la fecha. Copa América en Estados Unidos 2024, atentado contra expresidente Trump en 2024, reemplazo de candidatura de Biden por Kamala Harris en este año, Juegos Olímpicos de París 2024, muere Alain Delon 2024, alerta por virus Mpox, el inventado del mono 2024, y bueno, pues ahora lo último también pues es pues la violencia o el conflicto entre Israel y Hezbollah y en Líbano, ¿no? Bueno, homólogos notorios, o sea, los pares de Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump y Joe Biden en Estados Unidos, Justin Trudeau en Canadá, Vladimir Putin en Rusia, Angela Merkel y Olaf Scholz en Alemania, Holland y Emmanuel Macron en Francia, May, Boris Johnson, Rishi Sunak y Keir Starmer en Reino Unido, 4 cambios en Reino Unido mientras está López Obrador, Pedro Sánchez en España, Jorge Mario Bergoglio Francisco en el Vaticano, Miguel Díaz-Canel en Cuba, Sebastián Piñera y Gabriel Boric en Chile, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei en Argentina, 3 presidentes mientras López Obrador está, Luis Lacalle en Uruguay, Nicolás Maduro en Venezuela, Iván Duque Márquez, Gustavo Petro en Colombia, Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro en Honduras, Nayib Bukele en El Salvador, Evo Morales y Yanín Añez y Luis Arce en Bolivia, 3. No, sí, 3 en Bolivia. Pedro Castillo y Dina Boluarte en Perú, Javier Betel en Luxemburgo, Carlos Alvarado Quesada en Costa Rica, Laurentino Cortizo en Panamá, Lee Hsien Loong en Singapur, Alejandro Yamatei en Bernardo Arévalo en Guatemala, Guillermo Lazo, Daniel Noboa en Ecuador, Johnny Briceño en Belice, Ariel Henry en Haití y Xi Jinping en China. Bueno, ahí están los pares. Bien. Giras internacionales, pues sí hubo, obviamente que muy pocas, le dio importancia al interior del país y salió lo necesario, ¿no? Tampoco sin mucho
cuestión de reflectores en el extranjero. A Washington en 2020 y 2021, visitas a presidentes, luego también la cumbre de líderes de América del Norte en Washington y en la ONU en Nueva York, Estados Unidos, todo esto en 21, esto sobre todo. Luego estuvo en Guatemala, en El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, Centroamérica, 2022. Estuvo en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas en Cali, Colombia, y en el 50 aniversario luctuoso de Salvador Allende en Chile, en Santiago de Chile, el año pasado, 2023. Finalmente, también el año pasado en la cumbre APEC en San Francisco, California, Estados Unidos. Y debió estar esta semana en la ONU, en Nueva York, donde estuvieron muchísimos presidentes dando posturas sobre la situación actual del mundo. Lástima que no se escuchó la voz del presidente mexicano allá. Frases, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Dichos o dislates, me canso ganso y no me digan que la ley es la ley. Logros de López Obrador, desde la perspectiva pues, de este servidor y también, sobre todo, también ubicándose en los pies del presidente. Aquí son los logros de acuerdo a lo que tenía planeado, ¿no? Entonces, intervención en gestación del TEMEC, aunque no lo operaron originalmente, pero hubo alguna intervención previa, y entrada en vigor en 2020. Incremento sostenido al salario mínimo 2018-2024, la ley de remuneraciones y cancelación de pensiones a expresidentes, que era una fuga y una grosería, reforma constitucional del Poder Judicial, reciente, pero es una de las fuertes, que todavía habrá que ver cómo se instrumenta y si no se echa un poco para atrás o se reforma otra vez. Guerra inicial del huachicoleo, que es el robo de gasolina. Se hizo mucho ruido también propagandísticamente al principio, cerraron gasolineras por cuestiones de operatividad y resulta que después ya no se supo mucho y obvio que siguió habiendo robo, pero se supone que bajó un poco. Bueno, programa de capacitación Jóvenes Construyendo el Futuro, reforma a la ley de pensiones, programa Sembrando Vida, estabilidad del peso, a pesar de la flotación, pero entendible, prácticamente termina como empezó, lo cual no se había dado en muchos sexenios. Parecía que iba a estar en 16, ¿no? Ahora está más abajo de 16. Y, no se va a lograr eso, pero sí la misma cotización. Entonces, estabilidad del peso, que no depende estrictamente tampoco de una cuestión de gobierno puramente, aunque sí en un buen porcentaje, ¿no? Digamos que imita lo nacional y lo internacional. Reducción del índice de pobreza, que se ha cacareado mucho, creación de la Guardia Nacional, prisión preventiva oficiosa, consulta popular para la revocación de mandato con carácter vinculatorio, reemplazo del CISEN por el Centro Nacional de Inteligencia, el mentado creación del Instituto para devolver al pueblo lo robado, que debe tener otro nombre, ¿no? ¿Cómo oficialmente se llama así? Eliminación de la subcontratación, o sea, del outsourcing, penalización de matrimonio forzado en menores de edad, nacionalización del litio, disminución de edad para ser diputado a los 18 años, la cuarta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que se celebró en 2021, la denuncia conjunta con Chile ante la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de guerra en Palestina, eso actual, ¿no? Etiquetado de los productos alimenticios, eso ha sido muy bueno, muy bueno de orientación y se resistían muchos empresarios. Sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por centros federales de conciliación y registro laboral, baja tasa de desocupación, programa de austeridad y sostenimiento de la disciplina fiscal, transformación del CONACYT en CONAHCYT, o sea, se oye igual, pero, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que a futuro va a ser secretaría,
Defensa y repatriación de piezas arqueológicas, una tarea a fondo que se estuvo realizando. Reforma de los pueblos indígenas y reforma de la Guardia Nacional, recién aprobadas. Declaración de la Reserva Natural de la Mina Calica, manejada por Estados Unidos, también recién. En cuestión de logros materiales, eh, construcción de hospitales o remodelación final de muchos hospitales que se habían quedado parados. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, el Aeropuerto Tulum, 2023 también, la nueva línea aérea estatal mexicana, el tren Maya y el tren transísmico o interoceánico. Todos esos son logros de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita andan por ahí en boga, señalando y nada más le dan 2 o 3, ¿no? Y tiene varios. Claro, algunos pueden ser muy discutibles porque son desde su óptica, pero hay bastantitos, ¿eh? Eso del etiquetado se les ha olvidado a muchos, ¿eh? Ahorita que está mencionando que lo del salario y un poco el bienestar social con los programas sociales y casi, casi punto, y se les olvida lo del etiquetado, que fue muy importante. Problemáticas o hierros. Constitución de la Guardia Nacional. O sea, ha sido una problemática la Constitución en sí la Constitución y ahora la propia reforma. Tragedia en Tlahuelipan por incendio en ducto de gasolina. Muy responsable el director del Instituto de Migración. Asesinato de Samir Flores, activista morelense. Defensa del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Ha sido un poco problemático políticamente esa situación. Fracaso operativo en la detención del narcotraficante Ovidio Guzmán en Culiacán, la primera vez. Masacre de la familia mormona Levarón en Sonora. Roces y disputa permanente con la prensa. Nulo crecimiento económico en 2019, 2020, pues también por la pandemia, y después muy bajo en el resto del sexenio. Inflación, obviamente, no solamente aquí tenía apuntado 2022, pero pues de 2022 a 2024. Desabasto de medicamentos en el sector salud, incremento de feminicidios, la epidemia de coronavirus pues fue una problemática, crisis económica por la epidemia, extinción de fideicomisos, escisión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, incluso hubo una creación alterna de alianza de gobernadores con una decena de mandatarios de oposición, muchos de ellos que ya dijeron adiós, y amenaza de rompimiento con el pacto federal, lo cual no se había escuchado durante muchísimo tiempo, ¿no? Casi más de un siglo, eso de romper con el pacto federal. Fue una especie de rompimiento, aunque no formal. Incremento de caravanas migrantes de Centroamérica, incremento en asesinato de periodistas, el caso de Lourdes Maldonado, solicitante de protección, y que de todos la asesinaron. Casa lujosa en Houston de hijo José Ramón, hackeo de la información del ejército, Guacamaya, conflicto diplomático con Perú tras relevo presidencial, rechazo en Congreso a reforma del Instituto Nacional Electoral, rechazo ciudadano al plan B del INE, ejecución de jóvenes vean, pero también vean, vean cómo estaba la oposición, o sea, le rechazaban todo lo que metía. Entonces, pues, unos rechazan, ahora otros avalan. O sea, la cuestión no es los buenos y los malos. La cuestión está que hay un conflicto muy fuerte, realmente polarizado en la política mexicana, ¿no? Porque rechazaron muchas cosas y de plano dijeron, todo lo que nos lleguen se va a rechazar. Ejecución de jóvenes por ejército en Tamaulipas, ejecución de ciudadanos norteamericanos por grupo criminal en Tamaulipas, corrupción en Agromex, la gran corrupción que hubo en Agromex, disputa con Xochitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio, incremento, de lo cual derivó que se lanzara como candidata, o sea, la armó como un monstruo enfrente, pero quizá también pretendidamente, ahí la lanzó, o sea, quien puso a Xochitl Gálvez en la candidatura fue López Obrador, o sea,
es algo que irrita tremendamente a mucha gente, ¿no? López Obrador no solamente se ha apoderado del discurso de su propio gobierno, partido, etcétera, sino de otros ámbitos, ¿no? Y ha impuesto cosas que los otros no quisieran. Incremento de desaparecidos y falta de atención a madres buscadoras, publicación y distribución de libros de texto gratuitos fue un problemático ahí, muy, muy problemático, repitiendo casi lo de la educación socialista de Calles y que le tocó de rebote a Cuauhtémoc Cárdenas, porque fue más impulsado por Calles, pues acá sin llamarle como educación socialista, obviamente que fue muy parecido. Conflicto con poder judicial, el cual prevalece, y ha derivado en paro y movilizaciones. Devastación de Acapulco por el huracán Otis en el año pasado y que ahora otra vez le está pegando a Acapulco, ahora el John. Asesinato de sicarios de la familia michoacana en Texcatitlán, Estado de México. Intermediación de hijos en contratos del Tren Maya. Revelaciones periodísticas sobre investigaciones de la DEA acerca de nexos de narcotráfico con la campaña presidencial perredista de 2006, conflicto con gobiernos de Bolivia y Perú, asesinato de estudiante de Ayotzinapa en 2024, este año, o sea, un nuevo estudiante que fue asesinado, secuestro de familias en Sonora, fallas en el Tren Maya, recién inaugurado, violencia y desalojo en pueblos de Tila, Chiapas, inundaciones muy fuertes en Chalco, Estado de México, secuestro y detención por Estados Unidos del narcotraficante Mayo Zambada e implicaciones que ahora tiene, la pausa con embajadas de Estados Unidos y Canadá por injerencia sobre proyecto de ley judicial, disputa por reformas constitucionales, violencia y crisis de gobernabilidad en Culiacán, Sinaloa, hasta esta misma semana, la semana pasada y esta. Y por ahí estaba calentándose una cosa de un conflicto por cuestión también de violencia con el sindicato de Pemex, sindicato petrolero, que pudiera crecer estos últimos días, ¿no? Es un sindicato del propio Estado mexicano y que puede tener ahí consecuencias, porque están contra su líder, o algunos, pero aunque sea contra el líder y no contra el presidente, pues el que la paga pues, es el gobierno y los mexicanos con las consecuencias. Bueno, todo esto, ¿no? Vean, y de pues obviamente también he seguido mucho esta fichita y hay una gran cantidad de logros y una gran cantidad de problemáticas y o hierros, ¿no? También hay en algunos de ellos con hierros. Bueno, documentos sobresalientes, la ley de remuneración de servidores públicos, el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, que bueno, empezó a operar, la reforma de la ley de administración pública, la ley de austeridad, la cartilla moral que se mencionó al principio, y habría que sumar aquí pues también las reformas actuales, que son documentos sobresalientes. Población al principio del sexenio, 124 millones, al final, bueno, no, en el 2020 íbamos en 126 millones, así que seguramente sí estamos sobre los 130 millones al final. Algunos indicadores, crecimiento prácticamente del 1%, ¿sí? El cual fue el promedio anual y al cierre, ¿no? Tanto el promedio anual y el cierre, un crecimiento de 1%, ¿no? Claro, no es menor, porque hay otros presidentes que han estado abajo del crecimiento. Sí ha habido presidentes abajo del crecimiento. Ya también porque uno no crece ni el 2, ni el 3, ni el 4, pareciera que no ha crecido nada. Bueno, o sea, prácticamente crecimiento nulo, ¿no? Crecimiento nulo, pero tampoco es como en otras ocasiones, por debajo del crecimiento, lo cual también nos ha traído serios problemas, ¿sí? Déjenme ver aquí, este, eh, bueno, muy bien. Gracias, cuñado, dice que estoy siendo objetivo. Bueno, hasta el momento, ok. Muy bien. Sí, está el balance, ¿no? Está el balance. Y además también subrayo que muchos de los logros son a partir de los zapatos del mismo presidente.
y algunos otros hay que reconocerlos. Bueno, ¿qué más? El dólar, precisamente como mencionaba, al principio 19 pesos, 19.64. El que aumente prácticamente por ahí anda, en 19 y tantos, está en esa frontera. Quizá llegue a los 20, pero no, son centavos, ¿no? Son centavos. Yo aquí había puesto cuando empecé estas semanas, estos meses, tenía 17.99 al cierre, porque era lo que parecía más firme, 17.99 al cierre, pero parece que va a ser 19 y tantos al cierre, ¿no? Entonces hay que corregir. Inflación fuerte, la inflación 5% promedio anual, se resiente en el bolsillo, obviamente. Índice de pobreza, que fue un dato que se manejó mucho acá, del 41.9% que estaba en 2018 bajó al 36%, ¿no? Aunque el de pobreza extrema creció. O sea, los muy, muy pobres, se incrementó el volumen de los muy, muy pobres. El de los pobres ya no fueron tan pobres, ¿no? Pero pues de que México sigue y que habría que volverle a pedir perdón a los pobres como López Portillo, pues es cierto. Bien, acá viene la valoración, que no se me vaya a ir ahora al final también el índice de aprobación, todo esto es al remate que ya se acerca. Pero antes de eso, adversarios ideológicos, Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, Felipe Calderón, Roberto Madrazo, Guadalupe Acosta Naranjo, actualmente está tomando fuerza, ¿no? Entre varios, entre muchos. Resentidos, algunos repiten, Roberto Madrazo, Fernando Belanzarán, Claudio X González, el empresario, Jesús Ortega, del PRD, desaparecido, Rosario Robles, Carlos Ursúa, Marcelo Ebrard, de alguna manera, ahí hicieron pases, etcétera, pero ahí tiene un resentimiento, Marcelito, y Guadalupe Acosta Naranja, además de, obviamente, Norma Piña. A ver, permítame un segundo. Bueno, Norma Piña, ¿no? La presidenta de la Suprema Corte de Justicia. De alguna manera es una resentida, ambos, ¿no? O sea, López Obrador resentido con ella y ella con él. Está la bronca entre dos poderes. Motes sarcásticos, el peje, el Mesías, el caca, le pusieron, se le revirtió porque él le llamaba fecal a Felipe Calderón, y de repente hizo una broma con respecto a caca, caca, y le pusieron el cacas un tiempo. Ya no le dicen tanto. Y para los que lo quieren mucho, dicen cabecita de algodón, ¿no? Bueno, quizá haya más motes por ahí, si saben de otro. Líderes rebeldes, Javier Sicilia, el poeta, porque ha seguido también luchando en cierta postura después de un asesinato que hubo con su hijo hace ya también sexenios. Xochitl Gálvez, pues, de alguna manera es líder rebelde, y también Norma Piña, y también aquí hay que apuntar a Guadalupe Acosta Naranja, ¿no? Que venía siendo mucho tiempo secretario general del PRD y ahora está en ese frente cívico de oposición, lo cual yo no sé qué tantos seguidores vaya a tener alguien que viene de un partido desaparecido, que era perredista y quiere encabezar el movimiento, ¿no? O sea, lo que va a crear es como otro PRD, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, grupos armados, pues la gran mayoría cárteles de narcotráfico, ¿no? Cártel del Golfo con Juan Manuel Rodríguez, el de Sinaloa con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, que bueno, ya fue detenido, extraditado, bla, 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 encarcelado, condenado. Y después, obviamente, pues están los hijos y que también ya los agarraron, y todo eso. Los Zetas con Miguel Ángel Treviño Morales, la familia michoacana, Guerreros Unidos, el cártel ahora de Chiapas, y también las autodefensas, sobre todo con un líder importante ahí que era José Manuel Mireles en Michoacán. Que, bueno, pues autodefensas ante la falta de atención del Estado, pues empiezan a crear esas autodefensas que ha faltado que crezcan más, ¿eh? Y que después también son absorbidas a veces también por el crimen organizado, entonces se confunde si son autodefensas naturales o ya también están contaminadas.
el pueblo se quiere armar para defenderse, ¿no? Defender lo suyo. Empresarios favorecidos, aunque sea gobierno de izquierda, pues no ha negado, incluso lo ha dicho el presidente, ¿no? O sea, no es que niegue que pueda haber ricos, o sea, que bueno que haya ricos que hayan hecho su riqueza legalmente, legítimamente, y que además produzcan y den empleo y toda esa cuestión, ¿no? Bueno, sus empresarios favorecidos, Alfonso Romo, Carlos Slim, que él se ha acomodado también, ¿no? Con todos, desde Salinas de Gortari hasta acá, y José Miguel Bejos, además de un Ruilova que por ahí andaba, no sé si es el apellido correcto, porque aquí confundo con alguien también de salud, pero había otro apellido por ahí que tuvo que ver mucho con el segundo piso de la Ciudad de México y que luego repitió acá, y ya últimamente no se oyó tanto. Y entró en el cuadro un José Miguel Bejos. Bueno, herederos políticos. Ay, aquí está bien canijo, ¿quiénes son los herederos? Porque pues apuntan muchísimo, ¿no? Muchísimos que se pueden apuntar. De alguna manera, pues, Marcelo Ebrard tampoco es tanto. Siempre se habló del carnal también, así como de Tintán, el carnal Marcelo. Acá es el nuevo carnal Marcelo de Andrés Manuel, porque juntos caminaron en muchas cosas, ¿no? Y sí ha estado más opacado y bajo la tutela de López Obrador, Marcelo Ebrard, pero con otra visión, con otra tesitura. Entonces no es tanto que él sea forjado por la figura, sino que ha sido mancomunada la situación por interés político. Lo han sabido manejar hasta ahorita, se estaba descomponiendo el año pasado y a lo mejor se va a descomponer en el futuro, pero ahí lo han manejado. Entonces yo no apunto aquí como heredero a Marcelo, sí a Ricardo Monreal, que también ha sido muy de acompañar a López Obrador, pero sí ha llevado más la pauta y el, la línea de López Obrador, ¿no? Entonces, Ricardo Monreal, obviamente, Claudia Sheinbaum, es heredera política totalmente. Hay que sumar aquí a Luisa María Alcalde, la jovencita que estuvo en trabajo y luego en gobernación y ahora ya es próxima dirigente de Morena. Obviamente es una heredera. Y su heredero sanguíneo que ha causado un ruido tremendo, ¿no? Andrés Manuel López Beltrán. Aspirantes a la sucesión de 2024, que acaban de ser, pues obviamente los aspirantes por el propio partido eran Claudia Sheinbaum, ganadora, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Alan Augusto y Ricardo Monreal. Claro, Noroña y aquí me faltó el otro nombre del exgobernador de Chiapas, que está con el verde, ¿no? Bueno, y realmente Fernández Noroña es más que nada fue por PT, pero así como grupo, pues por grupo gubernamental, digamos. Acá está, Manuel Velasco por el Partido Verde. Sí, es que repetí aquí a Noroña. Entonces aquí corrijo en caliente. Ya estamos por terminar, ¿eh? No se me vayan. Ya viene lo bueno, la evaluación final. Obviamente, Xochitl Gálvez, Santiago Cris Miranda, Lili Telles, que básicamente ellos están agregados por el PAN, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría y Claudia Ruiz Massieu por el PRI en un inicio, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles por el PRD, y luego estuvieron por Movimiento Ciudadano Samuel García, el gobernador de Nuevo León, con su relajo, Maínez, ¿no? Jorge Álvarez Maínez, y también anduvo por ahí pidiendo Indira Kempes, pero luego ya se cambió incluso de partido. Todo esto era por el Movimiento Ciudadano. Y independientes, pues un cúmulo tremendo, que había de aspirantes, una cantidad tremenda, pero el que más hacía ruido era un actor por ahí de derecha, Eduardo Verástegui, ¿no? Que quería ser independiente y que fue de los finalistas ahí en buscar, pero no alcanzó el registro, ¿no? No llenó los requisitos tampoco, lo cual ha sido también, ahí se necesita una reforma,
una reforma electoral en esa parte para abrir más los espacios realmente a ciudadanos, ¿no? Es un escándalo que a nivel ciudadano nadie pueda competir y recientemente pues nada más el caso del Bronco, ¿no? Lo más reciente. La sucesora de Andrés Manuel López Obrador pues es la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Imputaciones o juicios que se le deben dar a Andrés Manuel López Obrador. Tengo apuntados aquí 3, más los que se acumulen todavía en los días que faltan, porque esto todavía no se acaba. Primero, favorecer contratistas afines por intermediación de sus hijos, 2024, que se habla mucho de eso. Segundo, la revelación periodística de investigación prescrita de la DEA sobre supuesto financiamiento del narcotráfico a su campaña presidencial de 2006. Y tercero, concentración del poder con órganos autónomos afines como el INE, el Tribunal Electoral y los poderes legislativo y próximamente judicial, ¿no? Pero ahí ha tratado, ha buscado eso, ¿no? De menos lo deja como herencia, ¿no? Esa concentración de poder. Y después tenemos libros. Ha escrito mucho López Obrador y a mí me falta sumergirme tanto en los libros de él como en varios de oposición o varios también de seguidores que habían escrito antes, como Ortiz Pinchetti, que tenía algo muy interesante sobre, sobre el liderazgo de López Obrador y realmente no me ha asomado, ¿no? Confieso eso. Y hoy también quería ya tener aquí el de Gracias, ¿no? El último libro de López Obrador, también como fuente, pero no lo tengo todavía. Bueno, él ha escrito Los primeros pasos, que fue editado por la Universidad de allá de Tabasco, Proceso de formación del Estado Nacional de México, que fue su tesis profesional en la UNAM, Del esplendor a la sombra, la República restaurada, lo escribió en 88, Tabasco, víctima de un fraude, entre la historia y la esperanza, corrupción y lucha democrática en Tabasco, 95, Fobaproa, expediente abierto, un proyecto alternativo de nación, hacia un cambio verdadero, contra el desafuero, mi defensa jurídica, se lo editó Grijalvo, La mafia nos robó la presidencia en 2007, La gran tentación, el petróleo de México en 2008, La mafia que se adueñó de México y el 2012, se adueñó de México y el 2012, esto fue en 2010, no pudo haber sido en 2010 si dice el 2012, pero ahí tengo un error. Bueno, No decir adiós a la esperanza, sí, editado en 2012. Neoporfirismo, hoy como ayer, en 2014. El poder en el trópico, en 2015. Catarino Erasmo Garza Rodríguez, revolucionario o bandido, en 2016. La salida, decadencia y renacimiento de México, en 2017. Oye, Trump, en 2000, ay, se me fue aquí la fecha, ha de haber sido 2019, cosas así. Bueno, A New Hope for Mexico, 2018. Así una economía moral en 2019, a la mitad del camino en 2021 y en este 2024, gracias, el último libro. Y ya anunció una autobiografía. Esto soy, esto soy. Quién sabe si se acabe con ese título, ¿no? Pero pues esta está por escribirse los próximos meses, años. Propiedades, pues se sabe del rancho de la chingada en Palenque, Chiapas, ¿no? Bueno, a donde dice que se va a ir, pero no tan pronto, porque se tiene que aclimatar acá en la Ciudad de México. Bueno, esposas, Rocío Beltrán Medina. La verdad, bueno, aquí pues murió su esposa y ha reconocido siempre a las dos esposas lo que le dieron, lo que lo acompañaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Rocío Beltrán Medina se había casado en 1979, ella falleció en 2003. Después, Beatriz Gutiérrez Müller, matrimonio en 2006. Otras relaciones, oficialmente, formalmente, comprobadamente, pues no se le tiene ninguna. Empezó ahí la cuestión del chismerío con una funcionaria de otro estado, por ahí un cargo que anda por ahí una señorita,
que se llama Geraldine Ponce Méndez, pero no hay nada comprobado. Hijos: José Ramón, Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán, así como Jesús Ernesto López Gutiérrez. Nietos: Levi Mateo y Salomón Andrés López Adams. Nieta política, por uno de los hijos que se casó ya con alguien con hija, nieta política Natalia Adams. Bueno, esos son sus nietos de Andrés Manuel. El heredero que hace rato mencioné, pues ya saben, pues va como secretario de organización de Morena y pues obviamente para lo sucesivo, pues va a pintar ahí muy fuerte el hijo, ¿no? No es directamente el nepotismo en el gobierno, pero sí como herencia hacia el partido a que pertenece, ¿no? Y a partir de que deja la presidencia, el otro entra en operaciones justamente ya en una fecha diferente, ¿no? Entonces, formalmente no es nepotismo, pero es cuasi nepotismo. Y ahí está una herencia muy fuerte, muy curiosa para el futuro. Ya hablaremos y los invito desde ahorita a que en un par de semanas cerremos la otra serie de elecciones en donde hablaremos de las elecciones de futuristas de 2030. Va a estar, ese sí es para pura especulación, la verdad, pura especulación. Fuentes de esto, pues un libro, Dinastías, dos familias, una nación, de Ramón Alberto Garza, y seguramente enriqueceré mucho esto cuando me eche clavados a libros de hace tiempo, de otros, escritos por otros, y también actuales, escritos por otros, y algunos más, sobre todo el último también, del propio López Obrador. Tengo que abrirme tiempo para que haya algo así. Otras fuentes que por ahí tengo a nivel internauta, pues los resultados del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, un artículo de Roberto Ortiz de Zárate del Centro de Estudios de Barcelona, un centro que se llama CIDO. Para variar, Elena Tamaro y Tomás Fernández hacen una biografía de Andrés Manuel López Obrador, la Wikipedia, obviamente, el INEGI también en algunos datos. Un artículo reciente: López Obrador cierra su mandato con una aprobación que roza el 80%. El diario El País, 25 de septiembre de 2024, por Almudena Barragán. Y obviamente también la revista Quién, que habla un poquito de frivolidades políticas. Y ahora sí vamos a la valoración final, con una cita ajena, con mi percepción y con el índice de aprobación. Así que déjenme ver de todos modos cómo vamos con los comentarios. No hay nada nuevo. Bueno, va. Estamos terminando. 5 minutos. Una cita de López Zárate, editor precisamente de este centro barcelonés. Dice: los posibles déficits en su preparación profesional lo suplía con creces con una innata capacidad para diagnosticar certeramente los problemas y conectar con la gente. Por otro lado, sus ensayos sobre historia y actualidad política reflejaban aptitudes para la investigación y el análisis. La valoración de un servidor: el gobierno de López Obrador hubo de enfrentar desde un inicio la animadversión de grupos conservadores reacios a perder privilegios adquiridos en gestiones anteriores, la desconfianza de ciertos sectores empresariales, así como la epidemia del COVID, que trastornó la vida social y económica del país. De la misma manera, se padeció, sin poder solucionar, el incremento de la inseguridad y la violencia generada por los grupos criminales, ni constatarse el combate efectivo contra la corrupción y la impunidad. Pese a ello, logró implementar una serie de programas para el bienestar de la sociedad, en especial de los grupos más vulnerables de la misma, y mantener la estabilidad económica. Lo positivo: la política de bienestar social para la población, el incremento de la inversión extranjera, la estabilidad del peso y la defensa de los recursos nacionales, así como la revaloración histórica del país, además del rescate y esfuerzos en materia ferroviaria y aeronáutica. Lo negativo:
la ríspida relación presidencial con diversos actores de la vida social, como medios de comunicación, y luego también la inflación, así como el incremento de la inseguridad y la violencia. Esto es lo blanco y negro, lo positivo y lo negativo de Andrés Manuel López Obrador, lo cual todavía podría tener alguna transformación de acuerdo a la percepción que nos vaya dando los días, las semanas, los meses, los años con respecto a un expresidente próximo. El índice de aprobación, vean, por parte de la encuestadora Buendía y Márquez para el periódico El Universal, según eso, al concluir, 73% de aprobación, cual es un 7 que para el nivel presidencial es muy bueno. Lo había tenido por ahí más o menos cerca del 7 Cedillo, y de ahí en fuera, no, antes no se hacía, además. Ya las encuestas que se hacen ahora es a toro pasado y no valen mucho que alguien del presente valore lo del pasado a nivel de aprobación. El chiste de esta aprobación es la gestión, la fotografía del momento, ¿no? Y esto se viene dando pues mucho más reciente, prácticamente sí, desde Cedillo para acá, ¿no? Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, no, Calderón y Peña Nieto reprobadísimo. Fox creo que pasó de panzazo, no sé si a la mera tampoco pasó, aunque había mucha expectativa. Mientras que otra encuestadora, Encol, para el diario El País y W Radio, revela un poco más, el 77%, ya casi el 8 de calificación de aprobado, 23 de desaprobación, aquí ni siquiera alguien neutro, aquí 77 y el otro de desaprobación, el 23%. Por lo tanto, Andrés Manuel López Obrador queda aprobado casi con 8 de promedio, ¿no? Un bien en la calificación, pese a todo, todo lo que hay en el ambiente, ¿no? Bueno, así resulta estas cosas. Y así resulta, pues, esta fichita, que sí, como todos los presidentes, pues es una fichita Andrés Manuel. Y la historia más adelantito, que esa es historia ya también, porque nos ha pasado, se ha construido, pero tenemos que dejar también descansar muchas cosas y que haya una historia más articulada, más pausada, relajada, reflexionada en lo venidero. Hasta aquí se queda esta situación y visión de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México de 2018 a 2024. Y los invito a la siguiente sesión, que será nada menos que pues la que también va a estar ya vigente, ya va a ser presidenta del país cuando llegue la emisión en pocos días. Los invito a la semana que entra a seguir el cierre de esta serie de fichitas presidenciales con la presidenta ya para ese entonces constitucional, Claudia Sheinbaum. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias a todos los que han estado por aquí, los que se sumen en el grabado aquí y en YouTube. Y les agradezco, Raúl Figueroa, Americano Figueroa, y los que se suman. Ahora no vi por aquí a Samantha y otros que han estado muy pendientes. Seguramente después lo estarán. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en esa siguiente fichita y última fichita presidencial. Hasta entonces.